Hola a todos, bienvenidos. Vamos a continuar con el desarrollo de nuestro programa Aprender Holandés desde cero. He escuchado de algunos de ustedes en los comentarios que nos han hablado. Dice, bueno, es bastante gramática, es difícil. Bueno, así va a ser el aprendizaje de cualquier idioma. Se los digo porque pues yo lo he vivido no solamente con holandés, sino con otros idiomas. Todo es... Pero bueno, siempre se aprende y lo importante es poder comunicarnos. Decimos en un primer estadio y ya cuando te sientes seguro en ese estadio o en ese nivel, sal a la calle, habla con la gente, intenta decir las cosas y lee el periódico, escucha la radio, como nos decía hace un instante Juan Sebastián, veo películas, intento entender, hay cosas donde me pierdo. Así es la vida real, así es que se aprenden los idiomas. Y hoy vamos a continuar. El video anterior vimos el presente perfecto, que es un tiempo que tiene que ver con el pasado. Se llama presente perfecto, pero es algo que tiene una relación con el pasado. Es un evento que empezó hace un tiempo y hasta ahorita todavía lo estoy haciendo. Bueno, el presente perfecto es fácil, es este. En español y en holandés son la misma cosa. Solo que, como vimos en el video anterior, hay unos verbos que no se conjugan con el verbo haber, sino que se forma el presente perfecto con el verbo zijn, que es el verbo ser, que suena como una voz pasiva. Y es cierto. Por ejemplo, le contestaba a uno de los estudiantes, al cual aprovecho para darle gracias por su apoyo, que nos invitó a tomarnos unos cafés, y es Jesús Gómez. Jesús Gómez nos hizo una pregunta y decía, no entiendo cuándo voy a usar sein, y a él le contestamos diciendo que muchas veces sein se va a usar cuando la persona hace la acción sobre sí misma, o es un movimiento, o es un desplazamiento. Básicamente esos tres conceptos. Esos verbos que implican hacer la acción sobre sí mismo, movimiento y desplazamiento o cambio de estado también, son verbos que nos van a inducir a usar sein. ¿Cómo me doy cuenta? Imagínense, por ejemplo, andar en bicicleta. ¿Cómo dirías tú? Yo... Ik heb gefietst. Ich heb gefietst. Exacto. Porque a pesar de que es movimiento, uno puede decir ich heb gefietst. Pero hay otros verbos, por ejemplo, como estar. Bueno, estar es estar. No decimos yo he estado, sino yo soy estado. Ik ben geweest. Ik ben geweest. Así es. Otro verbo que nos acordemos aquí rapidito. Ik ben gegaan. Yo soy ido. Soy ido. Entonces, si no lo entendieron bien, en el video anterior está toda la explicación y hay más tiempo. Diferente al que vamos a ver hoy, que es el pasado simple. El pasado simple, yo lo voy a explicar primero en español para que podamos tener una ubicación, ubicarnos. Entonces, para verlo en español primero, miren aquí, permítame, voy a tomar un lápiz. Porque nosotros en español, si de pronto alguien no se ha dado cuenta, nosotros en español tenemos dos pasados, básicamente dos pasados, que son los que más usamos. Usamos este, que es el pasado simple, y tenemos este, que es el pasado imperfecto. Esto de pretérito significa pasado. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer con el pasado simple del holandés? ¿Cuál voy a escoger? ¿Voy a escoger este o voy a escoger este? Buena pregunta. Resulta que muchas veces van a ser los dos. Puede pasar, pero en el contexto que vamos a explicar hoy, vamos a usar mucho más este concepto. ¿Qué es cuando usamos nosotros este en español? Yo hablaba, tú hablabas, y ahí están las disinencias. Aquí está.
Es que en holandés también se llama, es pasado simple, pero también le llaman imperfecto, curiosamente. ¿Cuándo usamos eso? Cuando son eventos recurrentes. Sí, yo iba a visitar a mi abuela cuando era niño. Entonces estoy hablando de un pasado, pero ese iba a visitar, estoy diciendo que lo hacía recurrentemente. Entonces cuando ustedes tengan ese sentido de iba, lo que pasa es que hay que conocer bien el español para poder entender cuándo lo voy a usar en holandés. Entonces ese evento recurrente, por ejemplo, cuando vivía en Colombia, yo comía comida colombiana. Se comía, parece ser, se siente que es algo continuo en el pasado. Primer concepto, algo continuo en el pasado. Entonces es un evento así que es como continuo, pero aquí está el presente y nosotros estamos hablando de un pasado. Por eso decimos caminaba. Cuando caminaba esta mañana, estoy hablando de algo que parece que estuviera pasando, pero es del pasado. También lo usamos cuando tenemos una serie de eventos que ocurren regularmente. Ya esto es cuando nosotros tenemos costumbres. Entonces, el verbo más fácil para hablar de costumbres es el verbo soler en español. Entonces, yo solía, por ejemplo, comer tomates deliciosos cuando estaba en mi país. Ahora como tomates de otro país que no son iguales. Importados. Que son importados y no vienen de mi país. Entonces, la última es para describir cosas, describir. Y esto es importante. Y la forma más fácil de recordar cuando estoy describiendo con el pasado es cuando estoy contando una historia. Entonces ustedes cuentan una historia y fíjense este cambio de tiempos. Yo hablaba por teléfono cuando él llegó. Entonces yo no puedo decir, yo hablé por teléfono cuando él llegó. Suena rarísimo. ¿Por qué? Porque da la impresión, en la expresión que yo les digo, entonces voy a hacerlo como un dibujito para que sea más fácil de entender. Yo hablaba por teléfono, era algo continuo, cuando él llegó. Aquí se cortó esta actividad. Cuando contamos eventos recurrentes o describimos historias o cosas o eventos, usamos el imperfecto, que es este. Pero para cortar la historia, para cortar un evento del pasado, usamos el otro, el pasado simple de español. ¿Sí me hago entender con eso? ¿Quién me confirma o quién me dice que no entendió? Complicado, ¿eh? Estamos en clase de español. Estamos en clase de español, ya vamos para el holandés. Entonces, lo pueden repasar. También pueden verse cualquier video de algún profesor de español y se van a dar cuenta. ¿Por qué es importante saber esto? Porque no podemos usar este tiempo cuando queremos hablar de algo así, de algo que sea así. Puede sonar extraño, pero bueno, estamos aprendiendo. En principio lo puedes hacer y si te entienden, vale, lo lograste, después lo perfeccionas. Lo importante es atreverse a hablar. Listo, vamos a hablar entonces de holandés. En holandés también lo hacemos en las mismas eventos recurrentes, una serie de eventos regulares y descripción. También en holandés es igual. Voy a mostrarles unos ejemplos para que sea más fácil. Y ahí empezamos. Por ejemplo, Sander speelde gisteren tennis. si yo le digo que esto es jugar y les digo que esto es ayer y esto es tenis, ¿cómo lo traducirías a español? Ah, you get it. Lo entendiste. Miren esto diferente. Si yo digo hi es Sander. Hi heeft gespeeld gisteren tenis.
Ya, aquí. A ver, él ha jugado ayer tenis. ¿Cómo te suena a ti? Suena bien, ¿cierto? Sí. Entonces, buenas noticias. Bueno, no sé si para algunos no son tan buenas noticias. No sé qué puede ser más fácil para las personas. Si aprender a crear estas palabras, que son los participios, que son de la lección anterior, o aprenderse los pasados simples que también pues varían. Pero entonces este es presente perfecto, have gespielt, y este es pasado simple, Sander spielt. Pero ¿cuándo usamos esto? En estos contextos. En estos contextos. ¿Cuándo usamos este? Cuando la situación o esta acción es reciente. Esto de history, bueno, todavía se siente reciente, pero si tú dices hace 10 años yo he jugado tenis, ya no suena bien ni en español. Hace 10 años jugaba tenis. Ayer he jugado tenis. Suenan lógicos. Entonces esa es la pequeña diferencia. Y por ejemplo, cuando tiene que ver con algo de hoy, ¿no? También, por ejemplo, hij heeft gisteren tennis gespeeld, queda bien cuando estás hablando de que tiene dolores musculares, por ejemplo, porque ayer jugó tenis. Recientes. Entonces en holandés se usa el hij heeft gespeeld, que tiene que ver con algo de hoy. De hoy o bueno, Algo reciente. tiene que ser algo muy reciente. Y en eso es que tenemos que tener cuidado. De lo demás, aplica. Si es de un pasado muy lejano, mejor este. Listo. Otro ejemplo. Amy telefoneerde met een vriendin. Amy, bueno, este en español sonaría muy chistoso. Es telefonear o hablar por teléfono. Entonces, También se puede usar belde. belde. Ese sí es llamar. No. Pero este es telefonear. Entonces Amy hablaba por teléfono con una amiga. Lo curioso es importante hacer la aclaración que esto puede ser los dos pasados de español. Amy hablaba por teléfono. Me volé la tilde, no importa. Y Amy habló por teléfono. En holandés solamente tienen un solo pasado. Simple. Nosotros tenemos dos. El imperfecto es este y el simple. Pero ya saben que generalmente es cuando estamos contando historias. Esto tiene que ser parte de una historia. Así en vacío se suena muy extraño. Entonces, en el grupo lo que voy a hacer es enviar algunos textos para que vean el contexto general de cómo es que se usa este tiempo. Listo, entonces ahora sí vamos a la teoría, más teoría. Pero básicamente es muy útil saber cómo construirlo porque de memoria uno no se sabe todas las palabras. Entonces, con los verbos regulares, son los verbos que terminan en estas consonantes, las raíces. Eso lo explicamos en el video anterior o en los dos videos anteriores. Cómo sacar la raíz, muy fácil, se le quita la terminación en. Entonces, terminan en K, en T, en P, en S, en F, en C y en H. Esto es una palabra que suena fácil en español, la pueden usar para recordar. ¿Y qué hacemos con eso? Nos quedamos con la raíz y agregamos T para los regulares. Y agregamos D para los irregulares. Y para el plural le vamos a agregar una N. Ya lo vamos a ver con el ejemplo de Mac. Entonces, aquí el verbo es, ustedes saben, yo creo que ya todos se lo saben, que este es el verbo maken. Entonces, en este caso quitamos esto. Quitamos esto y bueno, la vocal se abre, ya ustedes saben, porque esta sílaba es una vocal corta aquí, maken, pero aquí cuando se abre tiene que quedar escrita. Para el singular simplemente T
y el plural ten. Eso es muy fácil. Entonces vamos a ver las variaciones. Por ejemplo, el verbo spelen. Entonces tú nos puedes leer acá cómo suenan estas. Ik speelde, jij speelde, u speelde, hij, zij, het speelde, wij speelden, jullie speelden, zij speelden. Suena igual. Speel, speel, den. Speel, de. Muy sencillo. Se le agrega la DE. Esto es lo que agregamos. Y aquí es DEN. Y esto es la raíz. Hay otro video que voy a dejar por aquí enlazado donde explicamos cómo hallar la raíz por si alguien no lo sabe todavía. Verbos con una sola vocal larga pasan a una sílaba abierta, ya ustedes saben, como vimos de maken, que o la raíz va a quedar así, mac, aquí va a quedar coke, aquí va a quedar spilled, como acabamos de ver, lane, que es de lenen, es prestar dinero. Ahora, ahí ustedes saben que el holandés tiene algo entre las Z y la S, entre la V y la F. Digo que lo saben porque en todas partes hemos visto eso. En los adjetivos, en los nombres también. Y ahora pues también lógicamente en los verbos. Que el holandés tiene que cuando un verbo termina así, esta sería técnicamente la raíz. La raíz no queda en Z porque Z en holandés es un sonido que zumba. Zzz. Ese sonido de la abeja cuando vuela. Zzz. Pero entonces no puede quedar reisde. Suena alemán. Va a quedar mudo. Este sonido se pone mudo. Por eso dice acá. Entonces queda reisde. Reisde en reisden. Esto es para los plurales. Leefde en leefden. Para los plurales. Entonces es fácil. Y lo mismo pasa, ya ustedes han visto también que hay duplicaciones que terminan en T o D, su raíz, ¿no? Se duplica. Entonces en el caso de seten, como viene ya duplicado, aquí vamos a tener un pequeño, así es en infinitivo. Seten es poner, redden es rescatar, praten es hablar, antwoorden es responder. Entonces ellos duplican la T o la D. Pero en este caso seten ya viene duplicada, entonces no va a ser necesario, y redden tampoco. Pero praten sí va a duplicarla. Y antwoorden también. Por ejemplo, este sería ixete. Y para los plurales, ya sabemos, se le agrega N. Sencillo. Eso es súper fácil. Para los plurales se agrega N. Para los plurales se agrega N. Entonces es ik prate en wij praten. ¿Qué diferencia suena entre praten y praten en presente? No suena. No suena diferencia, ¿verdad? No. Sí, porque... Hay que saber por el contexto. Porque esto suena, praten suena igual que esto. El pasado que el presente. Sí, wij praten en pasado. Wij praten en presente. Y ve antwoorden. Este sí no suena igual. Listo. Bueno, aquí los últimos. Y es los que la tienen doble y al contrario se quedan con una sola. Zaken. ¿Qué significa zaken? Zakken es bajar. Bajar algo. Laten zakken. Laten zaken, sí, cuando comes, ¿no? ¿Cómo es que se le dice a los niños? Laat je eten zakken. Deja tu comida que baje, Ajá, que baje sí. la comida. No se van a olvidar. Laat je eten zaken. Y bueno, entonces es exacte. Entonces yo bajé. Pasen. Caber. Ah, sí, es como de la ropa, ¿no? De probar, sí. Pero que se ajusta. Ajustar. Ajustarse. Entonces nos puedes leer estas. Passen, paste. Kussen, kuste. Krabben, krabde. Leggen, leggen, legde. Ok. Kussen es besar.
Krabben, rascarse, rascarse. Y leggen, poner o acostar. poner o acostarse. Poner o acostarse. Ese también lo explicamos en otro video aquí, donde están los verbos de las posiciones de los objetos. Listo, bueno, esos son los regulares, parece fácil. Ahora los verbos irregulares. Entonces los irregulares, ¿qué significa? Que pues en los regulares lo veíamos tan fácil que simplemente se le coloca E o se le coloca EN a la raíz con algunas variaciones de la última letra o una duplicación. Los irregulares nos dice que, bueno, son diferentes, entonces hay que aprenderlos así. Bringen, que es traer, entonces es bracht. Bracht. Ich bracht. En plural, Brachten, brachten. Entonces, como ven, Con H. aquí me faltó la H. Brachten. Entonces, a esto también se les agrega EN para el plural en pasado simple de holandés. Puedes ayudarnos a leer si quieres todo. denken, dacht. Doen, En kan je zeggen Dachten. de meervoud ook? dachten. Denken, dacht, dachten. Doen, deed, deden. Nou, maar deden moet je zo schrijven. Ja. Gaan, ging, gingen. Kopen, kocht, kochten. Slaan, sloeg, sloegen. Staan, stond, stonden. Weten, wist, wisten. Zeggen, zij, zeiden. Zeiden, maar ook zegde. Zij of zegde? Niet? Zegde, pero es más antiguo, sí. Este Es más en antiguo. las... Zegde. Pero en holandés digan zij. No, Sí, no complicarse. mejor no. Mejor zij. Zien, zag, zagen. Met dubbel G. 1G. Zagen. Wij zagen. Zoeken, zocht, zochten. Ok, los irregulares, bueno, hay muchos más, pero básicamente no se parecen. O sea, no es solamente quitar la EN. Hay que saber y ponerle. DE o TE. No es igual. Entonces, esos son los irregulares. Hay que irlos aprendiendo poco a poco. Ahora los verbos fuertes. Los verbos fuertes es que sí cambia definitivamente. Y por ejemplo, aquí tenemos esta lista. Nos gustaría leerlos todos, pero por causa del tiempo no nos va a dar. Pero ¿qué es la característica fundamental de los verbos fuertes? Es que ellos cambian, miren las vocales cómo cambian. Cambian mucho las vocales. Y eso es un patrón. Que si estás aprendiendo por primera vez holandés o todavía no estás en el contexto de hablar holandés, seguramente lo vas a ver como mucha información, pero con el tiempo uno va grabándose los patrones, uno va haciendo patrones. Que cuando ve este blijf, entonces blijf, vas a pasar esto. O así con cualquiera de todos estos. Entonces, estos de los verbos fuertes se llaman fuertes porque ellos se quedan en su posición. Digamos que no varían. ¿En qué se diferencian con los regulares? Bueno, ya esto es una explicación gramática, pero tenemos en holandés ese tipo de verbos que se llaman los verbos fuertes y los verbos débiles. Bueno, la comparación es muy sencilla. Ahorita hicimos un ejemplo del verbo wonen. Este es el imperfecto, ik woonde o wij woonden. Y en el perfecto ya sabemos que es heeft gewoond. Y hay otros que van a ser con zijn. En el perfecto. Y bueno, ahora vamos a enlazar esto que aprendimos hoy del pasado simple con el tema de los verbos separables o inseparables. Es exactamente lo mismo, solo que la partícula sigue al final, pero va a cambiar esto. Entonces, si yo antes decía hij zegt onze afspraak voor morgen af, entonces ya no voy a decir zegt aquí, sino zij. Entonces el cambio es muy simple.
Son verbos separables, acuérdense, los que tienen una preposición junto con un verbo y construyen un nuevo significado. Entonces, la partícula verbal va a conjugarse al pasado. Por ejemplo, zeggen es decir, pero ya afzeggen es cancelar. Tiene otro significado. Él canceló nuestra cita para mañana. Y si fuera, él cancela nuestra cita para mañana, es hij zegt onze afspraak voor morgen af. Mag je lezen, alsjeblieft? Oh. Ik kwam om 9:30 aan. Ja, opbellen. Amy belde een vriend op. Opbellen es llamar por teléfono como telefonieren. Pero aquí se separa. Op y bellen. Belde op. Afspreken, ze spraken in de stad af. Esto está en pasado, este es spraken, el pasado es spreken. Y la partícula igual queda al final. No cambia. Doornemen, ze namen een contract door. Lo mismo, nemen es el verbo separable con la preposición door. Y nemen pasó al pasado simple y la preposición quedó igual al final. Invullen, de klant vulde een formulier in. Ya. Vullen en sí significa solo llenar. Llenar. Y invullen se refiere a completar un formulario. Bueno, en español decimos llenar el formulario, pero en holandés es invullen. Entonces el cliente de klant, vulde, llenó un formulario. Este in hace parte del concepto de llenó el formulario. Bien. Y los verbos inseparables, lo mismo. Acuérdense que los verbos inseparables son los que tienen un prefijo, que puede ser be, que puede ser fer, que puede ser ont, y no se quita del verbo. Entonces, el prefijo queda igual y se conjuga al pasado lo que hace parte del verbo. Mag je lezen? Betalen. Erik betaalde de gasrekening niet. Vergeten. Hij vergat het deze maand. Ontdekken. Hij ontdekte het te laat. Geloven. Sanne geloofde het niet. Ok. Si no conocen los significados de alguna palabra, los invito a visitar el diccionario. Bueno, los más usados, sein, irregulares, sein y hebben. Vamos a ver, hebben. ¿Se acuerdan que es ik heb, hebt, heeft, hebben? Y el pasado es simple, had y hadden. Más Aquí. sencillo. Más sencillo. Es más sencillo el pasado que el Menos presente. opciones. Ik had, yo tenía. Wij hadden, nosotros teníamos. Y sein también es más fácil en el pasado. Bent, is, sein. Y bueno, tenemos was y waren. Jullie waren. Het was goed. Y bueno, de los verbos modales también es muy sencillo, que son los verbos que también vamos a usar mucho para construir otros tiempos. Kunnen tiene dos palabras. Moeten tiene dos palabras. Moeten. Moet je lezen? Kunnen, kon, konden. Moeten, moest, moesten. Mogen, mocht, mochten. Willen, wilde, wilden. También existe el wou y el wouden, pero no es aceptado por todos. Entonces mejor willen, wilde, wilden. Zullen, zou, zouden. Con respecto a este tema del pasado simple en holandés. Sí, son dos etapas, ¿no? Una etapa de adquirir el conocimiento y la otra etapa es empezar a usar el conocimiento. Entonces ahí es donde se necesita pues la práctica y todo lo que demanda pues aprender un idioma nuevo. Lo que es bueno saber es que si uno ahora entonces les ayuda para identificar si ven un verbo y termina en te o de, entonces lo más probable es que esté en pasado simple, como para reconocer. Sí, algo importante puede ser
Y una recomendación es, por ejemplo, para ver cuándo se usa con respecto al pasado, al presente perfecto, porque esa sería la mayor inquietud, cuándo uso el presente perfecto y cuándo uso el pasado simple. El concepto general es el presente perfecto, como decíamos por acá, lo vamos a usar en eventos recientes, y este lo vamos a usar para hablar del pasado lejano. Eso es un concepto. Los otros son los que colocamos acá, que de pronto son más difíciles de retener, pero también lo pueden usar cuando, por ejemplo, leen alguna noticia, mirar a ver cuándo lo están usando. Ya sabemos las configuraciones, que se le agrega D, se le agrega D, o se le agrega T, o se le agrega EN, y los verbos uno los va reconociendo y uno dice, bueno, pero ¿por qué aquí usó ese? Ya no lo usó. Y así uno va adquiriendo un poquito de ese análisis, ese sentido de cuándo poder usarlo y cuándo no poder usarlo. Por ejemplo, con esa frase de Sander speelde gisteren tenis, Ajá. quizás se pregunta, bueno, pero si fue ayer es reciente, ¿por qué no usan siempre el otro? Porque ahí también aplica la tercera regla, ¿no? De que estoy describiendo un evento. Si yo no tengo, si no tiene relación con hoy, simplemente estoy diciendo que ayer jugó tenis, entonces se puede perfectamente usar speelde tenis. Y quizás también el holandés, puede ser que un holandés lo use también una vez para algo reciente y otra vez no reciente. Digamos que son reglas gramaticales que ustedes en español pues a veces tampoco los aplican, ¿no? Pero es bueno entender el porqué. Eso. Listo, felicidades, gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima sección. Tot de volgende keer. Dag. Veel oefenen. Ja, zeker.